Amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. Palabras divinas que sellarían el destino de un hombre antes incluso de su primer aliento. ¿Has pensado alguna vez cómo sería nacer marcado por el desdén divino? Esta es la extraordinaria historia de Esaú, el primogénito que perdió todo con una sola decisión, tomada en un momento de debilidad. Un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos como una advertencia sobre las consecuencias de nuestras elecciones. En el vientre de Rebeca dos naciones ya luchaban, dos destinos entrelazados en una batalla eterna. Uno amado, otro rechazado. ¿Por qué Dios eligió odiar a Esaú antes de su nacimiento? ¿Fue Esaú simplemente una víctima del plan divino o forjó su propio camino hacia la desgracia? Acompáñanos en este viaje a través de una de las historias más inquietantes de las Escrituras. Desde la profecía que anunció su destino, hasta el momento fatídico en que vendió su primogenitura por un simple plato de comida, hasta su transformación en el padre de una nación que viviría por la espada. Esta es la historia de Esaú, el hombre peludo del campo cuyas decisiones continúan enseñándonos sobre el valor de lo que realmente importa en la vida. Prepárate para descubrir el relato de un hombre que, aunque rechazado por Dios, nunca dejó de luchar por su lugar en la historia sagrada. En las vastas tierras de Canaán vivía Isaac, el hijo de la promesa nacido de Abraham y Sara en su vejez. A los 40 años, Isaac tomó por esposa a Rebeca, una mujer de extraordinaria belleza y noble corazón, proveniente de la tierra de Padán Aram. Su unión había sido guiada por la mano divina, pues el siervo de Abraham había pedido una señal al Señor para encontrar la esposa adecuada para Isaac, y Rebeca fue quien respondió a esta señal con generosidad. Sin embargo, la alegría inicial de su matrimonio pronto se vio oscurecida por una sombra que cayó sobre el hogar de Isaac y Rebeca. Los años pasaban, uno tras otro, y el vientre de Rebeca permanecía cerrado. No había llanto de niños en su tienda, ni pequeños pies corriendo sobre la tierra. La esterilidad, esa misma aflicción que había atormentado a Sara, ahora visitaba a la familia por segunda generación. 20 años transcurrieron sin señales de descendencia. 20 años de esperanza renovada cada mes, seguida de amarga desilusión. Para Isaac, esta situación era particularmente angustiante. Él, que había nacido como cumplimiento de la promesa divina a Abraham, de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, se encontraba ahora sin heredero. ¿Cómo podría cumplirse la promesa de Dios si no tenía hijos? Con el corazón cargado de preocupación, Isaac se dirigió al Señor. Las Escrituras nos relatan que Isaac oró al Señor por su mujer, porque era estéril. No era una oración casual o momentánea, sino un clamor persistente y fervoroso. Isaac intercedía constantemente ante Dios, recordándole sus promesas, suplicando por misericordia. Sus plegarias nacían tanto del deseo personal de tener hijos como de la responsabilidad de continuar el linaje prometido. Mientras tanto, Rebeca compartía esta angustia en silencio. Para una mujer en aquellos tiempos, la incapacidad de concebir no era solo un dolor personal, sino también una vergüenza social. ¿Acaso había hecho algo que desagradara a Dios? ¿Por qué el Señor mantenía cerrado su vientre? Las preguntas se acumulaban en su mente mientras los años seguían pasando, implacables. La promesa divina de una descendencia numerosa parecía cada vez más distante, un eco lejano que se desvanecía en el horizonte de sus vidas. Pero el Señor, que obra en tiempos y formas que los humanos no siempre comprenden, tenía sus propios planes para esta pareja. Planes que cambiarían no solo sus vidas, sino el curso de la historia de la humanidad. Finalmente, después de 20 años de matrimonio y oraciones incesantes, el Señor escuchó el clamor de Isaac. Las Escrituras nos dicen simplemente que el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer,
concibió. La noticia debió llenar de gozo el hogar de Isaac. Por fin, la promesa divina comenzaba a cumplirse. Por fin, habría un heredero que continuaría el linaje de Abraham. Sin embargo, el embarazo de Rebeca resultó ser diferente a cualquier otro. Desde los primeros momentos, sintió dentro de sí una lucha extraña e intensa. No era el movimiento normal de un bebé en formación, sino algo mucho más violento, como si una batalla se librara dentro de su vientre. Los dolores y las sensaciones eran tan intensos que Rebeca comenzó a preocuparse seriamente. Si es así, ¿para qué vivo yo?, se preguntaba Rebeca, confundida y angustiada por lo que estaba experimentando. Esta lucha interna no le daba tregua. Día y noche sentía cómo su vientre se convertía en campo de batalla. La alegría inicial por su embarazo fue dando paso a la preocupación y al temor. ¿Qué significaba esta agitación constante? Había algo malo con su embarazo. En su angustia, Rebeca tomó una decisión que revelaría su profunda fe. Fue a consultar al Señor. Este acto muestra no solo su devoción, sino también su convicción de que Dios podía responder directamente a sus inquietudes. La Escritura no especifica cómo consultó al Señor. Pudo haber sido a través de la oración personal o quizás visitando algún lugar sagrado donde Dios se manifestaba en aquellos tiempos. La respuesta divina que recibió Rebeca fue tan impactante como esclarecedora. El Señor le reveló: «2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor». Estas palabras contenían una profecía asombrosa. No solo Rebeca estaba esperando gemelos, lo cual ya era extraordinario, sino que estos gemelos serían los progenitores de 2 naciones distintas. Más sorprendente aún era la predicción de que el orden natural de las cosas se invertiría. El hermano mayor, quien por derecho y tradición debería recibir la primogenitura y la bendición principal, serviría al hermano menor. Esta inversión del orden tradicional no era algo menor. En la cultura patriarcal de aquellos tiempos, el primogénito recibía privilegios especiales, una porción doble de la herencia, la bendición principal del padre y el liderazgo familiar después de la muerte del patriarca. Que Dios anunciara una alteración de este orden establecido significaba que algo extraordinario estaba por suceder. Más tarde, el profeta Malaquías añadiría una dimensión aún más profunda a esta profecía cuando transmitiría las palabras del Señor: «Amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí». Esta declaración, que el apóstol Pablo citaría siglos después en su carta a los romanos, ha generado numerosas reflexiones teológicas sobre la elección divina, la predestinación y el libre albedrío. ¿Cómo podía Dios amar a uno y aborrecer al otro, antes incluso de que nacieran, antes de que hubieran hecho bien o mal? La respuesta a esta pregunta descansa en la soberanía divina, en el derecho de Dios a elegir según sus propósitos, que no siempre son comprensibles para la mente humana. La historia de Esaú y Jacob nos invita a reflexionar sobre este misterio divino de la elección, recordándonos que los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Llegó finalmente el día del parto. Después de un embarazo difícil, marcado por la lucha constante en su vientre, Rebeca se preparaba para dar a luz. El momento era tanto de expectación como de temor, pues la profecía divina había anunciado no solo el nacimiento de gemelos, sino también un destino extraordinario para ambos. Las parteras se reunieron alrededor de Rebeca mientras ella enfrentaba los dolores del parto. Cuando llegó el momento, ocurrió algo notable. Y he aquí, había gemelos en su vientre. El primero en salir causó asombro entre los presentes. La Escritura lo describe así: «Y salió el primero, rojizo, todo velludo como una manta de pelo, y llamaron su nombre Esaú».
La apariencia de este bebé era extraordinaria. Su piel rojiza y la inusual cantidad de vello que cubría su pequeño cuerpo le daban un aspecto singular, casi como si estuviera cubierto por una manta de pelo. Este rasgo físico distintivo fue lo que inspiró su nombre, Esaú, que en hebreo está relacionado con la palabra velludo o peludo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Inmediatamente después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Este segundo nacimiento también contenía un signo profético. Que Jacob naciera agarrado al talón de su hermano mayor parecía un presagio de lo que vendría después, una señal de que intentaría adelantarse o suplantar a Esaú. De hecho, el nombre Jacob deriva de una raíz hebrea que significa el que toma por el talón o el que suplanta. Estos nombres, Esaú, peludo, y Jacob, suplantador, no fueron elegidos al azar. En la cultura hebrea, el nombre de una persona a menudo reflejaba su carácter o destino. Los nombres dados a estos gemelos contenían, de alguna manera, un anticipo de lo que serían sus vidas y la relación entre ellos. Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Después de 2 décadas de espera, finalmente era padre, y no de uno, sino de 2 hijos varones. La alegría debió ser inmensa en el campamento, pero también había una sombra de inquietud. La profecía divina que Rebeca había recibido pesaba sobre la familia como un recordatorio constante de que estos no eran niños ordinarios, sino los futuros padres de 2 naciones distintas, con un destino ya trazado por Dios mismo. La reacción de Isaac y Rebeca ante estos signos presentes en el nacimiento no se registra explícitamente en las Escrituras. Sin embargo, podemos imaginar que, mientras celebraban la llegada de sus hijos, también contemplaban con asombro y quizás preocupación los signos que acompañaron su venida al mundo. ¿Qué significaba exactamente que Esaú fuera tan velludo? ¿Qué implicaba que Jacob naciera aferrado al talón de su hermano? ¿Cómo se manifestaría en sus vidas la profecía de que el mayor servirá al menor? Estas preguntas quedarían sin respuesta por el momento, mientras los pequeños gemelos comenzaban su vida en el hogar de Isaac y Rebeca. Pero el tiempo iría revelando paso a paso el cumplimiento de la palabra divina en la vida de estos hermanos tan diferentes desde el momento mismo de su nacimiento. Los años pasaron y los gemelos crecieron, desarrollando personalidades tan distintas como lo habían sido sus apariencias al nacer. La Escritura lo resume de manera concisa pero reveladora. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Esaú, el primogénito, se convirtió en un hombre de acción. Sus días transcurrían al aire libre, recorriendo los campos y bosques en busca de presas. Se volvió un cazador hábil, conocedor de los secretos del monte, capaz de seguir rastros y abatir animales con precisión. Su naturaleza era física, impulsiva, orientada hacia la satisfacción inmediata. Vivía intensamente el presente, sin demasiada preocupación por el futuro o las consecuencias de sus acciones. Su cuerpo robusto y cubierto de vello, que ya había sido notable en su nacimiento, se desarrolló en la fortaleza de un hombre del campo, curtido por el sol y endurecido por la vida al aire libre. Esaú probablemente disfrutaba de la libertad que le proporcionaba esta vida, lejos de las responsabilidades cotidianas del campamento familiar, entregado a la emoción de la caza y la aventura. Jacob, en cambio, era su opuesto en casi todos los aspectos. La Escritura lo describe como hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Esta descripción sugiere una personalidad más reflexiva, paciente
y quizás calculadora. Jacob prefería permanecer cerca del campamento, aprendiendo las artes domésticas, observando y escuchando. Su mente estaba más orientada hacia el futuro, hacia la planificación y la estrategia. Mientras Esaú desarrollaba habilidades físicas, Jacob probablemente cultivaba conocimientos prácticos sobre el manejo del ganado, el comercio y las costumbres de su pueblo. Su naturaleza más tranquila le permitía pasar tiempo reflexionando, observando el mundo a su alrededor y quizás pensando en cómo podría alcanzar una posición de ventaja a pesar de haber nacido en segundo lugar. Esta divergencia en personalidades y estilos de vida tuvo un impacto significativo en las relaciones familiares. La Escritura nos revela que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Este favoritismo dividido dentro de la familia sentó las bases para futuros conflictos. Isaac, hombre de paz que había pasado su vida alejado de la violencia, quizás admiraba en Esaú las cualidades que él mismo no poseía: la audacia, la habilidad para la caza, la fuerza física. Además, Esaú alimentaba a su padre con los frutos de su casa, preparando platos que Isaac disfrutaba especialmente. Este lazo formado a través de la comida es un elemento importante en la historia que vendría después. Rebeca, por su parte, sentía una afinidad especial por Jacob. Quizás apreciaba su naturaleza tranquila y su presencia constante en el hogar. Pero más allá de estas afinidades naturales, Rebeca nunca olvidó la profecía divina: el mayor servirá al menor. Para ella, el amor por Jacob estaba también impregnado de la conciencia de que Dios lo había elegido para recibir la bendición principal. Este favoritismo dividido creaba una dinámica familiar compleja, donde cada hijo buscaba la aprobación del progenitor que lo prefería, mientras quizás sentía cierto rechazo o incomprensión por parte del otro. Sin saberlo, Isaac y Rebeca estaban alimentando una rivalidad que tendría consecuencias profundas para toda la familia. La división en el afecto parental no solo afectaba la relación entre padres e hijos, sino también entre los hermanos. Esaú, consciente de su posición como primogénito, probablemente daba por sentados sus derechos y privilegios sin preocuparse demasiado por las intenciones de su hermano menor. Jacob, por su parte, observaba y esperaba, consciente quizás de que, según la palabra divina, algún día su posición cambiaría. Esaú creció convirtiéndose en un hombre del campo, cuya vida estaba marcada por la caza y la aventura. Desde joven, desarrolló habilidades extraordinarias como cazador. Conocía los hábitos de los animales salvajes, sabía interpretar rastros en el suelo, entendía los patrones del viento para acercarse a sus presas sin ser detectado. Sus manos eran firmes al lanzar la jabalina o tensionar el arco, y raramente fallaba cuando apuntaba a un objetivo. Las tierras salvajes de Canaán se convirtieron en su segundo hogar. Recorría valles y colinas, bosques y llanuras en busca de presas. Probablemente pasaba días enteros fuera del campamento familiar, durmiendo bajo las estrellas, enfrentando los peligros de la vida salvaje, experimentando la emoción del cazador cuando finalmente abate a su presa después de una larga persecución. Esa vida al aire libre moldeó tanto su físico como su carácter, haciéndolo fuerte pero también impaciente. El temperamento de Esaú era tan salvaje como los territorios que recorría. Impulsivo por naturaleza, tendía a actuar según sus deseos inmediatos, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta característica se manifestaba no solo en la caza, donde la reacción rápida era una virtud, sino también en sus decisiones personales. Esaú vivía intensamente el momento presente, buscando satisfacer sus necesidades y deseos sin mucha reflexión sobre el futuro.
Esta naturaleza impulsiva contrastaba fuertemente con la personalidad calculadora de Jacob, y sería precisamente esta diferencia la que más tarde jugaría un papel crucial en el destino de ambos hermanos. La relación entre Esaú y su padre Isaac era especialmente estrecha. Isaac, que nunca fue un hombre de acción como su hijo, sentía una admiración particular por las habilidades y el carácter aventurero de Esaú. Pero había algo más que fortalecía este vínculo. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Esaú conquistaba regularmente el favor de su padre a través de la comida, preparando con la carne de sus presas platos que deleitaban a Isaac. Esta preferencia de Isaac por Esaú iba más allá del simple placer culinario. Como primogénito, Esaú era el heredero natural de las promesas divinas hechas a Abraham e Isaac. A pesar de la profecía que Rebeca había recibido, Isaac parecía determinado a mantener el orden tradicional y otorgar la bendición principal a su hijo mayor. Esta intención de Isaac se convertiría más tarde en un punto de conflicto crucial en la familia. Mientras crecía y se hacía hombre, Esaú también comenzó a establecer relaciones con mujeres fuera del círculo familiar. Las Escrituras mencionan específicamente que tomó por mujeres a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Esta decisión de casarse con mujeres hititas revela otro aspecto importante del carácter de Esaú: su despreocupación por las tradiciones y expectativas familiares. Isaac y Rebeca, siguiendo la tradición establecida por Abraham, esperaban que sus hijos buscaran esposas entre su propio pueblo, no entre los cananeos que habitaban la tierra. Abraham mismo había enviado a buscar una esposa para Isaac en la tierra de sus parientes, precisamente para evitar enlaces con los habitantes locales, cuyos cultos idolátricos eran contrarios a la fe en el Dios único. Sin embargo, Esaú, fiel a su naturaleza impulsiva, no consideró estas tradiciones familiares ni las implicaciones religiosas de sus matrimonios. Se casó con mujeres hititas, probablemente atraído por ellas sin reflexionar sobre las consecuencias que estas uniones tendrían para la continuidad de la fe familiar. Las Escrituras nos dicen que estas mujeres hititas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esta amargura probablemente tenía varias dimensiones. Por un lado, estaba la decepción por ver que Esaú no valoraba las tradiciones familiares ni la importancia de mantener la pureza de la fe. Por otro lado, quizás había también conflictos prácticos en la convivencia diaria, debido a las diferentes costumbres y creencias de estas mujeres extranjeras que ahora formaban parte de la familia. Este desacierto matrimonial de Esaú sería otro indicio de su carácter impulsivo y su tendencia a valorar la satisfacción inmediata por encima de consideraciones más profundas o de largo plazo. Sin saberlo, con estas decisiones, Esaú iba creando un patrón de comportamiento que culminaría en el episodio más decisivo de su vida: la venta de su primogenitura. Un día como cualquier otro en apariencia, pero que resultaría fatídico para el destino de Esaú, ocurrió el incidente que cambiaría el curso de su vida y el de toda su descendencia. La Escritura nos narra este evento crítico con palabras sencillas, pero cargadas de significado. Esaú había salido a cazar, como solía hacer frecuentemente. Sin embargo, esta vez la suerte no le sonrió. Quizás las presas escaseaban, o tal vez los animales fueron más escurridizos de lo habitual. Lo cierto es que después de un día entero en el campo, Esaú regresó al campamento exhausto, hambriento y con las manos vacías. El cansancio extremo y el hambre apremiante habían debilitado no solo su cuerpo, sino también su capacidad de juicio. Al acercarse a las tiendas, un aroma tentador llegó hasta él. Jacob
había preparado un guiso de lentejas rojas, cuyo olor se extendía por el aire. Para Esaú, famélico después de su infructuosa jornada de caza, aquel simple plato de lentejas debió parecerle un festín digno de reyes. Sin pensarlo dos veces, Esaú se dirigió a Jacob y le dijo: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». La Escritura añade que por este incidente también se le llamó Edom, que significa rojo, haciendo referencia tanto al color de las lentejas como quizás al tono rojizo de la piel de Esaú. Lo que sucedió a continuación revela tanto la astucia, calculadora de Jacob, como la impulsividad irreflexiva de Esaú. Jacob, viendo la oportunidad que se le presentaba, respondió: «Véndeme primero tu primogenitura». Esta propuesta era extraordinaria y desproporcionada. La primogenitura no era un objeto trivial que pudiera intercambiarse por una comida. Representaba derechos sagrados y privilegios especiales. El primogénito recibía una porción doble de la herencia paterna. Asumía el liderazgo familiar después de la muerte del padre y, en el caso específico de la familia de Isaac, heredaba también las promesas divinas hechas a Abraham. Cambiar estos derechos por un simple plato de comida era un negocio absurdamente desigual. Jacob, con su naturaleza calculadora, seguramente había esperado largo tiempo una oportunidad como esta, un momento de debilidad en que pudiera obtener lo que la profecía divina ya le había prometido: el mayor servirá al menor. La respuesta de Esaú revela toda la superficialidad de su carácter y su incapacidad para valorar lo verdaderamente importante. «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura?». Estas palabras, pronunciadas en un momento de debilidad física, muestran una falta total de visión de futuro y una desvalorización extrema de su herencia espiritual. Es importante notar que Esaú no estaba realmente al borde de la muerte. Su afirmación era una exageración típica de quien, dominado por la urgencia del momento presente, pierde toda perspectiva. Había pasado hambre durante un día, pero ciertamente no estaba en peligro mortal. Sin embargo, su naturaleza impulsiva lo llevó a magnificar su incomodidad presente hasta el punto de desestimar completamente el valor de su herencia futura. Jacob, astuto como siempre, no dejó pasar la oportunidad sin asegurar su ganancia. «Júramelo hoy», le exigió. Quería un compromiso formal, un juramento que hiciera irreversible la transacción, y Esaú, sin dudarlo, le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Solo entonces Jacob entregó a Esaú pan y el guiso de lentejas. La Escritura describe la escena final con palabras que encierran una severa condena moral. «Y comió y bebió, y se levantó y se fue». Así menospreció Esaú la primogenitura. Este último comentario bíblico revela la verdadera gravedad de lo ocurrido. No fue solo un mal negocio, sino un acto de desprecio hacia algo sagrado. Esaú no valoró lo que significaba ser el primogénito de Isaac, el nieto de Abraham, el heredero de las promesas divinas. Prefirió la satisfacción inmediata de su apetito físico a su herencia espiritual. Este episodio se convertiría en un ejemplo paradigmático en la literatura bíblica posterior. El autor de la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, utilizaría la figura de Esaú como advertencia contra la tentación de cambiar las bendiciones espirituales por placeres momentáneos. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Con este acto aparentemente trivial, pero de profundas consecuencias, Esaú selló su destino. Aunque siguió siendo el hijo mayor en términos biológicos, había renunciado voluntariamente a los derechos y privilegios que le correspondían por nacimiento. El camino quedaba ahora preparado para el siguiente acto en este drama familiar:
El engaño de la bendición patriarcal. Los años pasaron desde aquel fatídico día en que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La vida continuó en el campamento familiar con su ritmo cotidiano. El cuidado del ganado, las tareas domésticas, las interacciones con los pueblos vecinos. Esaú seguía siendo el cazador aventurero, mientras Jacob permanecía cerca de las tiendas, atento a los asuntos familiares. Isaac, mientras tanto, había envejecido considerablemente. La Escritura nos dice que sus ojos se oscurecieron hasta no poder ver. Esta ceguera física de Isaac es un elemento crucial en la historia que se desarrollaría después, pero también tiene un significado simbólico. Así como no podía ver con sus ojos corporales, tampoco parecía percibir con claridad el plan divino respecto a sus hijos. Sintiendo la proximidad de la muerte, aunque viviría muchos años más, Isaac decidió que era tiempo de otorgar la bendición patriarcal a su hijo mayor. Esta bendición era mucho más que un simple deseo de bienestar. En aquella cultura, la palabra pronunciada por el patriarca tenía un poder casi sacramental. Una vez emitida, se consideraba efectiva e irrevocable, capaz de determinar el destino del bendecido. A pesar de que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob, parece que Isaac o bien desconocía este hecho, o bien había decidido ignorarlo. Su intención era clara: quería bendecir a Esaú, su hijo favorito, y asegurar así que recibiera no solo la mayor parte de su herencia material, sino también la bendición espiritual prometida a Abraham y sus descendientes. Con este propósito en mente, Isaac llamó a Esaú y le dijo: «He aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Esta petición revela nuevamente el estrecho vínculo que existía entre Isaac y Esaú a través de la comida. Isaac quería disfrutar una última vez del sabor de la caza preparada por su hijo mayor antes de impartirle la bendición patriarcal. Pero había algo más profundo en juego. Al pedir a Esaú que primero saliera a cazar y preparara un guiso, Isaac estaba creando un ritual de transición, un acto simbólico que marcaría el paso del liderazgo familiar de una generación a la siguiente. Esaú, sin sospechar lo que se avecinaba, respondió afirmativamente a la petición de su padre y salió al campo en busca de caza. Para él, esto debió parecer simplemente una oportunidad más de complacer a su padre con sus habilidades como cazador. Quizás ni siquiera recordaba la venta de su primogenitura, o tal vez consideraba que aquello no afectaba a la bendición paterna, un asunto separado. En cualquier caso, partió confiado, sin imaginar que ese día cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero había otra persona en la tienda que escuchó la conversación entre Isaac y Esaú: Rebeca. La Escritura nos dice que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Este detalle aparentemente simple es crucial para entender lo que sucedería después. Rebeca, que amaba a Jacob y nunca había olvidado la profecía divina de que el mayor servirá al menor, vio en esta situación una crisis inminente. Si Isaac bendecía a Esaú, sus planes parecerían frustrados, y la palabra que ella había recibido de Dios quedaría aparentemente sin cumplimiento. Desde su perspectiva, debía actuar rápidamente para asegurar que la bendición patriarcal, con todo su poder y significado, fuera para Jacob, el hijo elegido por Dios, según la profecía. Sin perder tiempo, Rebeca comenzó a elaborar un plan que cambiaría el destino de toda la familia. La ausencia temporal de Esaú le proporcionaba la oportunidad perfecta para asegurar que la bendición divina siguiera el curso que ella creía correcto,
basándose en la palabra profética que había recibido antes del nacimiento de sus hijos. Lo que Rebeca no podía prever eran las consecuencias devastadoras que su plan tendría para la unidad familiar. Al intentar forzar el cumplimiento de la profecía divina a través del engaño, pondría en marcha una cadena de eventos que separaría a sus hijos, posiblemente para siempre, y sembraría las semillas de un conflicto que trascendería generaciones. Tan pronto como Esaú partió al campo para cazar, Rebeca puso en marcha su plan. Llamó a Jacob y le reveló todo lo que había escuchado, cómo Isaac había enviado a Esaú a cazar para luego bendecirlo. Con urgencia en su voz, Rebeca le dijo a Shinta y Jacob: «Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte». El plan de Rebeca era audaz y arriesgado. Jacob se haría pasar por Esaú para recibir la bendición patriarcal. Para lograrlo, prepararía un guisado con carne de cabrito que, bien sazonado, podría pasar por carne de caza. Jacob lo llevaría a su padre ciego, fingiendo ser Esaú, y así obtendría la bendición destinada a su hermano mayor. Ante esta propuesta, Jacob mostró cierta vacilación. No era el engaño en sí lo que le preocupaba, sino el riesgo de ser descubierto. He aquí que Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy hombre lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. La preocupación de Jacob era lógica. Si Isaac descubría el engaño, en lugar de bendecirlo, podría maldecirlo, y una maldición patriarcal era tan temida como valorada era la bendición. Pero Rebeca, decidida a seguir adelante con su plan, respondió con sorprendente firmeza: «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz». Estas palabras revelan la determinación de Rebeca. Estaba dispuesta a asumir cualquier consecuencia negativa con tal de asegurar que Jacob recibiera la bendición. Su convicción probablemente se fundamentaba en la profecía divina que había recibido años atrás. Para ella, no estaba simplemente favoreciendo a su hijo preferido, estaba colaborando con el plan divino que había declarado: el mayor servirá al menor. Jacob, persuadido por la determinación de su madre, accedió al plan. Fue al ganado y trajo 2 cabritos, que Rebeca rápidamente preparó como a su padre le gustaba. Pero el sabor de la comida era solo una parte del engaño. El mayor desafío era hacer que Jacob, de piel suave, pasara por Esaú, el hombre velludo. Rebeca tenía una solución para esto también. Tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. El uso de las ropas de Esaú serviría para 2 propósitos: aportar el olor característico de su hermano, pues las prendas conservarían el aroma del campo y la caza, y proporcionar la textura adecuada al tacto del anciano padre. Pero el aspecto más ingenioso del disfraz fue la solución para la diferencia de piel entre los hermanos. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. De esta manera, si Isaac tocaba a Jacob, sentiría la textura velluda característica de Esaú. Con el guisado preparado y el disfraz completo, Jacob se presentó ante su padre. «Padre mío», dijo. La respuesta de Isaac muestra que estaba alerta y cauteloso. «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Jacob respondió con la primera mentira directa: «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac, sin embargo, no estaba completamente convencido.
expresó su asombro por la rapidez con que supuestamente su hijo había cazado y preparado el alimento. «¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío?». La respuesta de Jacob introdujo un elemento aún más perturbador en el engaño, pues invocó el nombre divino para dar credibilidad a su mentira. «Porque el Señor tu Dios hizo que la caza se presentara delante de mí». Esta respuesta no disipó las dudas de Isaac. Pidió entonces a su hijo que se acercara para palparlo. «Acércate ahora para que te palpe, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre, quien lo palpó detenidamente. El momento debió ser de extrema tensión para Jacob, mientras las manos del anciano recorrían sus manos y cuello cubiertos con las pieles de cabrito. Finalmente, Isaac pronunció palabras que revelan la confusión en su mente. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Este comentario muestra que Isaac percibía algo extraño, una discrepancia entre lo que oía y lo que sentía. Su voz interior le advertía de un posible engaño, pero las evidencias físicas, el tacto velludo, el olor de las vestimentas de Esaú, parecían confirmar la identidad del primogénito. En un último intento de asegurarse, Isaac preguntó directamente: «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Y Jacob, ya completamente comprometido con el engaño, respondió sin dudar: «Yo soy». Finalmente convencido, o quizás simplemente cediendo ante la evidencia aparente, Isaac pidió que le acercaran la comida. «Acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga». Jacob le sirvió el guisado y también le trajo vino, que Isaac bebió. Después de comer y beber, Isaac pidió a su hijo que se acercara para besarlo. Este gesto de afecto era también una última verificación. Al acercarse, Isaac podría oler directamente a su hijo. Y se acercó Jacob y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, el olor de las ropas de Esaú, impregnadas. Con el aroma del campo, terminó de convencer a Isaac. Con las dudas disipadas, procedió a otorgar la bendición patriarcal, una de las más solemnes y significativas del libro del Génesis. «Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido», comenzó Isaac, y continuó con una bendición que abarcaba prosperidad material, autoridad política y una relación especial con Dios. «Dios, pues, te dé del rocío, del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinen a ti. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Esta bendición contenía elementos cruciales: la promesa de fertilidad y abundancia agrícola, rocío del cielo, grosuras de la tierra, la promesa de dominio político sobre otros pueblos y específicamente sobre su propia familia. Sé Señor de tus hermanos. Y finalmente, una extensión de la bendición abrahámica de protección divina especial: malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Lo que Isaac no sabía era que estaba otorgando esta bendición destinada al primogénito, a su hijo menor, cumpliendo así, irónicamente, la profecía divina de que el mayor servirá al menor. Apenas había salido Jacob de la presencia de su padre cuando Esaú regresó de su cacería. El contraste no podría ser más dramático. Mientras Jacob se alejaba con la bendición patriarcal robada, Esaú llegaba confiado, sin sospechar la tragedia que acababa de ocurrir. La Escritura nos dice que Esaú hizo también guisados y los trajo a su padre. Podemos imaginar el cuidado con que había preparado la comida para Isaac, eligiendo los mejores trozos de carne, sazonándolos con las especias que sabía que su padre disfrutaba.
Para Esaú, este momento representaba la culminación de su relación especial con Isaac, una oportunidad para recibir formalmente el reconocimiento como heredero principal. Con el plato preparado, Esaú se presentó ante su padre. «Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga». La respuesta de Isaac revelaría que algo extraordinario había sucedido. «¿Quién eres tú?», preguntó el anciano confundido. «Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú», respondió éste, sin entender aún la gravedad de la situación. La reacción de Isaac fue inmediata y profunda. Isaac se estremeció violentamente. Este estremecimiento físico refleja la conmoción emocional y espiritual que experimentó al darse cuenta del engaño. En ese momento, todas las piezas encajaron en su mente. La voz que le había parecido la de Jacob, las dudas que había sentido pero ignorado, la extraña rapidez con que supuestamente se había conseguido la casa. ¿Quién fue entonces el que vino, trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito, declaró Isaac, reconociendo tanto el engaño como su irrevocabilidad. En aquella cultura, la bendición patriarcal, una vez pronunciada, no podía ser retirada ni transferida. La reacción de Esaú ante esta revelación fue desgarradora. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: «Bendíceme también a mí, padre mío». Este clamor de Esaú es uno de los momentos más conmovedores del libro del Génesis. El hombre fuerte, el cazador valiente, reducido a suplicar entre lágrimas la bendición que por derecho de nacimiento le correspondía, pero que había despreciado al vender su primogenitura por un plato de lentejas y ahora le había sido arrebatada mediante el engaño. Isaac le explicó lo que había sucedido. «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Estas palabras debieron caer como un rayo sobre Esaú, quien inmediatamente relacionó este nuevo engaño con el episodio anterior de la primogenitura. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. El nombre Jacob, que significa el que toma por el talón, o suplantador, adquiría ahora un significado aún más profundo para Esaú. Su hermano había vivido a la altura de su nombre, suplantándolo, no una, sino 2 veces, en asuntos de crucial importancia. En su desesperación, Esaú preguntó: «¿No has guardado bendición para mí?». Esta pregunta revela tanto su dolor como su ignorancia sobre la naturaleza única de la bendición patriarcal, que no era divisible ni podía ser compartida. Isaac confirmó esta triste realidad. «Yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?». Las palabras de Isaac revelan la irreversibilidad de lo sucedido. Jacob había sido establecido como señor sobre Esaú, cumpliendo así la profecía divina de que el mayor servirá al menor. Esaú, sin embargo, no se daba por vencido. Entre lágrimas insistió: «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y lloró a gritos, en una escena que muestra cuán profundamente valoraba ahora lo que antes había despreciado. Conmovido por las lágrimas de su hijo mayor, Isaac finalmente le otorgó una bendición, aunque muy diferente de la que había recibido Jacob. «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz». Esta bendición menor contenía elementos tanto positivos como negativos. Por un lado, Esaú recibiría también fertilidad y riqueza material, grosuras de la tierra, rocío de los cielos. Por otro lado, su vida estaría marcada por la violencia
por tu espada vivirás, y la subordinación a su hermano menor, a tu hermano servirás. Sin embargo, había una promesa final que ofrecía cierto consuelo. Llegaría un tiempo en que Esaú descargaría el yugo de su hermano de su cerviz. Esta profecía se cumpliría siglos después, cuando los edomitas, descendientes de Esaú, se rebelarían contra el dominio de Israel, descendientes de Jacob. Esaú recibió esta bendición menor, pero su corazón seguía ardiendo de resentimiento contra Jacob. La Escritura nos dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Estas palabras revelan la profundidad del odio que había nacido en el corazón de Esaú. Su ira era tal que contemplaba el fratricidio, aunque todavía conservaba suficiente respeto por su padre como para esperar a su muerte antes de ejecutar su venganza. La mención de los días de luto sugiere que Esaú planeaba matar a Jacob inmediatamente después del fallecimiento de Isaac, durante el periodo de duelo. El plan homicida de Esaú no permaneció en secreto. La Escritura dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Probablemente algún sirviente o familiar había escuchado las amenazas de Esaú y las había reportado a Rebeca, quien inmediatamente comprendió el peligro que corría su hijo menor. Al enterarse de las intenciones homicidas de Esaú, Rebeca actuó con la misma decisión y rapidez que había mostrado en el episodio de la bendición. Llamó a Jacob y le advirtió del peligro. He aquí que Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. El plan de Rebeca era enviar a Jacob lejos, a la tierra de sus parientes, donde estaría seguro de la ira de Esaú. Confiaba en que con el tiempo el enojo de su hijo mayor se aplacaría y Jacob podría regresar. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, le prometió. Sin embargo, como veremos, esos algunos días se convertirían en 20 largos años, y Rebeca nunca llegaría a enviar por Jacob. Probablemente murió sin volver a ver a su hijo menor, pero Rebeca era demasiado astuta para presentar su plan como una simple huida. Necesitaba una razón que Isaac pudiera aceptar para enviar a Jacob lejos. La encontró en un asunto que ya preocupaba a ambos padres, los matrimonios de Esaú con mujeres hititas que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así, Rebeca se presentó ante Isaac con una preocupación legítima. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esta estrategia funcionó. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo nuevamente y le dio un mandato específico. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esta vez, la bendición de Isaac fue consciente y deliberada, y amplió la bendición anterior con una referencia específica a la herencia abrahámica. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, que Dios dio a Abraham. Con esta bendición y mandato, Jacob partió hacia Padán Aram, dejando atrás el campamento familiar, a sus padres y a su hermano enfurecido. Su partida marcó el inicio de una separación que duraría 2 décadas y transformaría profundamente a ambos hermanos. Esaú
Mientras tanto, observó todo lo que sucedía. La Escritura nos dice que vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que le había mandado diciendo: «No tomarás mujer de las hijas de Canaán». Esta observación tuvo un impacto significativo en Esaú, haciéndole comprender por fin cuánto habían desagradado a sus padres sus matrimonios con mujeres hititas. En un intento por recuperar algo del favor paterno, Esaú se fue a Ismael y tomó para sí por mujer, además de las que tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Esta decisión de Esaú de casarse con una mujer de la familia extendida, Mahalat era su prima, hija de Ismael, el medio hermano de Isaac, muestra cierto deseo de reconciliación con los valores familiares, aunque llegaba demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos principales. Los años pasaron. Jacob llegó a la casa de Labán, donde trabajaría durante 20 años. Se casaría con Lea y Raquel, tendría 11 hijos y una hija, y acumularía considerable riqueza en ganado y siervos. Durante todo este tiempo no hubo contacto entre los hermanos. Esaú, por su parte, continuó su vida en Canaán. Aunque la Escritura no detalla sus actividades durante estos años, podemos inferir que siguió desarrollando su carácter de hombre de campo, probablemente expandiendo sus posesiones y estableciendo su propia identidad independiente de la familia patriarcal. Sus matrimonios con mujeres cananeas e ismaelitas sugieren que se estaba integrando con las poblaciones locales, posiblemente distanciándose de las tradiciones religiosas más estrictas de Abraham e Isaac. La separación física entre Jacob y Esaú pronto se convertiría también en una separación cultural y espiritual. Sus caminos divergentes los llevarían a convertirse en los padres de dos pueblos distintos, tal como había anunciado la profecía divina a Rebeca. Dos naciones. Hay en tu seno, dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Después de 20 años en Padán Aram, Jacob recibió instrucción divina de regresar a la tierra de sus padres. Con sus esposas, hijos y posesiones, emprendió el viaje de regreso a Canaán. A medida que se acercaba a la tierra de Seir, donde sabía que habitaba Esaú, el temor comenzó a crecer en su corazón. ¿Seguiría a su hermano albergando deseos de venganza después de tantos años? Como precaución, Jacob envió mensajeros por delante con un mensaje cuidadosamente formulado. Así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Este mensaje revela la estrategia de Jacob. Al referirse a Esaú como mi señor y a sí mismo como tu siervo, estaba adoptando una postura de humildad y subordinación, reconociendo implícitamente la primacía de Esaú como hermano mayor. Al mencionar sus posesiones, indicaba que regresaba próspero, sin necesidad de reclamar la herencia paterna. Sin embargo, la respuesta que trajeron los mensajeros alarmó profundamente a Jacob. Fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. La mención de 400 hombres sugería una fuerza militar, no un simple comité de bienvenida. Jacob interpretó esto como señal de que Esaú venía con intenciones hostiles. Entonces, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Este miedo era comprensible. A pesar de los años transcurridos, la culpa por el engaño a su padre y el robo de la bendición seguía viva en su conciencia. Ahora, frente a lo que parecía una amenaza inminente, Jacob tomó 3 medidas. Primero, dividió a su gente y posesiones en 2 campamentos, razonando:
Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Esta estrategia defensiva revela cuán serio consideraba el peligro. Segundo, Jacob oró fervientemente a Dios, reconociendo su indignidad y suplicando protección. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera, y a la madre con los hijos. Esta oración muestra un Jacob muy diferente del joven calculador que había engañado a su padre. Los años y las experiencias lo habían transformado en un hombre consciente de su dependencia de Dios. Tercero, preparó un generoso presente para Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Este impresionante regalo, enviado en grupos separados para maximizar su impacto psicológico, tenía el propósito explícito de apaciguar su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá me acepte. La noche, antes del encuentro, Jacob tuvo la famosa lucha con un ser misterioso, un ángel o una manifestación divina que lo dejó con una nueva identidad: Israel, el que lucha con Dios, y una cojera permanente. Esta experiencia transformadora preparó espiritualmente a Jacob para el encuentro con su hermano. Finalmente llegó el momento temido. Jacob vio a lo lejos a Esaú, que se acercaba con sus 400 hombres. En un último gesto de sumisión y estrategia, él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Esta reverencia septuple era un protocolo típico de vasallaje en el antiguo Oriente Próximo, mostrando que Jacob estaba dispuesto a asumir un papel subordinado frente a Esaú. Lo que sucedió a continuación sorprendió completamente a Jacob. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. En lugar de la venganza esperada, Esaú mostró una acogida cálida y emocional, sugiriendo que los años habían sanado, o al menos mitigado, el antiguo resentimiento. El diálogo que siguió revela matices importantes en la reconciliación. Esaú preguntó sobre las mujeres y niños que acompañaban a Jacob, quien respondió: «Son los niños que Dios ha dado a tu siervo». Nuevamente, Jacob mantenía un lenguaje de deferencia hacia su hermano mayor. Cuando Esaú inquirió sobre los grupos de animales que había encontrado en el camino, Jacob confirmó que eran un presente para hallar gracia a los ojos de mi señor. Esaú inicialmente se resistió a aceptar el regalo. «Suficiente tengo. Yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo». Esta respuesta sugiere que Esaú había prosperado durante los años de separación y no tenía interés material en la herencia familiar que Jacob temía que reclamara. Sin embargo, Jacob insistió: «No, yo te ruego. Si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que me has recibido con tanto favor. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha favorecido, y todo lo que hay aquí es mío». Esta comparación del rostro de Esaú con el rostro de Dios es particularmente significativa, especialmente considerando la reciente experiencia de Jacob luchando con la presencia divina. Para Jacob, la inesperada clemencia de su hermano era un reflejo de la misericordia divina. Ante la insistencia, Esaú finalmente aceptó el presente. Luego ofreció acompañar a Jacob en su viaje, pero éste declinó cortésmente, argumentando que necesitaba viajar despacio por consideración a los niños y a los animales jóvenes. «Pase mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir».
propuso Jacob. Esaú entonces ofreció dejar algunos de sus hombres con Jacob, para protección, oferta que Jacob también declinó. Finalmente, Esaú se volvió aquel día por su camino a Seir. Jacob, en lugar de seguirlo hacia Seir como había sugerido, partió a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Este último detalle es revelador. A pesar de la aparente reconciliación, Jacob no cumplió su palabra de seguir a Esaú hasta Seir. Esto sugiere que la confianza no había sido completamente restaurada. La reconciliación, aunque emotiva y sincera en el momento, tenía sus límites. Los hermanos habían hecho las paces, pero sus caminos seguirían separados, tal como había predicho la profecía divina. Después del emotivo reencuentro con Jacob, Esaú regresó a su hogar en las montañas de Seir. Esta región, situada al sureste del Mar Muerto, se convertiría en el territorio permanente de sus descendientes. Las Escrituras nos relatan: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, alejándose de Jacob, su hermano. Y habitó Esaú en el monte de Seir. Esaú es Edom. Esta última afirmación es profundamente significativa. Esaú es Edom. El nombre Edom, relacionado con la palabra hebrea para rojo, conecta con el episodio de las lentejas rojas por las que Esaú vendió su primogenitura, pero también se convertiría en el nombre de una nación entera. Los descendientes de Esaú serían conocidos como edomitas y su territorio como la tierra de Edom. La decisión de Esaú de establecerse definitivamente en Seir cumplía la bendición que recibió de Isaac. Será tu habitación en grosuras de la tierra. Las montañas de Seir, aunque menos fértiles que Canaán, proporcionaban recursos suficientes para sustentar a su creciente clan. Además, la separación geográfica de Jacob evitaba conflictos por la herencia familiar. Con el tiempo, la familia de Esaú prosperó extraordinariamente en su nuevo hogar. El Génesis dedica todo un capítulo a enumerar los descendientes de Esaú, subrayando la importancia que la Escritura otorga a esta línea familiar, a pesar de no ser la línea principal de la promesa divina. Lo más notable en la historia temprana de Edom fue su rápida organización política. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Esta mención indica que los edomitas desarrollaron estructuras monárquicas antes que los israelitas, mostrando una evolución social más rápida hacia formas centralizadas de gobierno. La lista de estos primeros reyes edomitas revela un sistema político interesante. No parece haber sido una monarquía hereditaria, sino más bien electiva o rotativa entre diferentes ciudades. Cada rey se asocia con una localidad distinta, sugiriendo que el poder se compartía entre diversos centros regionales. A lo largo de la historia, los edomitas mantuvieron una relación compleja con los israelitas. Tal como había predicho Isaac: por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Hubo períodos de conflicto y subordinación. Durante el Éxodo, los edomitas negaron el paso a los israelitas por su territorio. Más tarde, bajo el rey David, Edom fue conquistado y sometido al reino israelita, cumpliendo así la profecía de que el mayor servirá al menor. Sin embargo, también se cumplió la última parte de la bendición. Cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. Durante el reinado de Joram de Judá, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí, recuperando su independencia política. La tensión entre ambos pueblos persistió por siglos.
Los profetas hebreos como Amós, Abdías y Malaquías denunciaron a Edom por su hostilidad hacia Israel. Particularmente dolorosa fue la actitud de los edomitas durante la destrucción de Jerusalén por los babilonios, cuando se regocijaron por la caída de Judá y participaron en su saqueo. Esta enemistad histórica fue interpretada por los profetas como el cumplimiento continuo de la antigua rivalidad entre los hermanos gemelos, demostrando cómo aquel conflicto familiar trascendió generaciones para convertirse en hostilidad entre naciones. Así, el legado de Esaú se materializó en un pueblo con identidad propia que mantuvo su independencia cultural y política a lo largo de siglos, cumpliendo tanto la bendición como la maldición pronunciadas por Isaac. Los edomitas eventualmente fueron asimilados por otros pueblos, pero su huella en la historia bíblica permanece como testimonio de cómo una decisión personal puede tener consecuencias que trascienden generaciones, afectando el destino de pueblos enteros. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha ayudado a entender mejor las Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más relatos bíblicos que iluminarán tu camino espiritual. Cada suscripción nos motiva a seguir compartiendo estas historias eternas con mayor profundidad y calidad. Comparte también este video con familiares y amigos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Al compartirlo, estás ayudando a difundir la sabiduría contenida en la palabra de Dios y quizás tocando vidas que necesitan escuchar este mensaje hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Bíblicas. Que la paz y la sabiduría de Dios te acompañen siempre.